Es necesario que compartamos la vida que Cristo nos ha dado. Es necesario que compartamos las cosas que el Señor está haciendo en nuestra vida, los milagros que está haciendo el Señor, las victorias que nos está dando cada semana. ¿A cuántos el Señor le dio una victoria esta semana? Amén. Amén. Ahí está la Bernardita, el Señor le dio una victoria. Amén. Amén. El Señor nos da la victoria, nos permite vencer la tentación, nos permite vencer el pecado, las malas actitudes, nos permite vencer sobre las artimañas que el enemigo tiene y trae en nuestra vida. Y le damos gracias al Señor, porque Él nos da la victoria. Amén. ¿Cómo ha venido su corazón en esta mañana? ¿Ha venido buscando algo? ¿Ha venido buscando más del Señor? Créame que el Señor tiene lo que usted anda buscando en esta mañana. Y el Señor lo tiene disponible para cada una de las personas que llega a sus pies con un corazón humilde. Porque al orgulloso mira de lejos, pero al humilde lo abraza. Amén. Y le damos gracias al Señor por eso, porque es un Dios de amor. Ama a sus hijos, ama su creación, lo ama a usted. Ama a cada uno de nosotros el Señor. Gracias al Señor por este tiempo que celebramos su resurrección en la cruz del Calvario. Amén. El Señor resucitó, venció a la muerte. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vencido a la muerte el Señor? Nada, ¿no es cierto? Su sacrificio en la cruz hubiera sido en vano. Esa muerte hubiera sido una muerte natural, como la muerte de Lázaro que resucitó pero después se murió. Pero el Señor resucitó, venció a la muerte. Venció a la muerte ahí en la tumba. Y salió de esa tumba y todos lo vieron caminar resucitado, con sus heridas ahí en sus manos, en sus pies, en su costado. Y es porque la resurrección del Señor es real. Es un hecho real, verídico. Le damos gracias al Señor porque resucitó y nos dio salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Una buena ilustración acerca de la resurrección y nuestro estado intermedio del ya pero no, de como que está ya consumado esto en nuestra vida, pero todavía no, porque el Señor no ha llegado, ¿no es cierto? El Señor no ha venido, ni todavía no partimos de este mundo, y el Señor nos ha resucitado. Estamos como ahí en el intermedio. Hemos creído en el Señor, hemos recibido su salvación, vivimos vida eterna, amén. Estamos viviendo la vida eterna. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, estamos viviendo la vida eterna que el Señor nos da, amén. Una ilustración acerca de esto es la idea de una casa, o nosotros como lo estamos viviendo en este tiempo, en la iglesia, una remodelación. Estamos en una remodelación. ¿Amén? Aquí estamos haciendo un segundo piso, estamos transformando los baños, queremos poner unos baños atrás y estamos haciendo remodelación. Y sabe que el polvo que hay toda la semana es impresionante. Los hermanos del aseo ya no quieren más guerra, me miran. Pastor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se termina esto? Porque la verdad es que cuando estamos en una remodelación, ¿no es cierto? Es frustrante el polvo. Es una locura, ¿no es cierto? La obra que avanza pero aún no está lista. Queremos que esté lista luego. Pero vemos los avances cada día. Vemos cómo pusieron el porcelanato ahí atrás ya de los baños. Vemos las cosas que están pasando cada día. Vemos no sé si se han dado cuenta, si entraban al baño los varones le dimos vuelta a la puerta. Bueno, el Daniel le dio vuelta a la puerta. Ahora cuando uno entra no queda atrapado entre el bañitorio y la puerta. Pero son cosas que estamos avanzando, ¿no es cierto? Pero aún no está terminado. ¿A dónde se dirige? Pero todavía no es el resultado final, ¿no es cierto? Como que tenemos una idea de a dónde va la cosa, más o menos tratamos de ver cómo va el cielo, ¿no es cierto?, el segundo piso de la iglesia, pero no tenemos como visto el resultado, cómo va a quedar, ¿no es cierto?, cómo irá a ser todo esto, cómo irá a quedar esta transformación. Así que trabajamos en eso, estamos trabajando. Y eso es lo que está haciendo el Señor en nuestra vida, ¿no es cierto? Ese caos se mezcla con lo terminado, pero en la totalidad aún hay detalles y es difícil visualizar cómo estamos quedando por completo, ¿no es cierto? El Señor nos va transformando día a día, va haciendo cambios en nosotros. No sé si esta semana hizo cambios en su vida el Señor.
hizo alguna transformación en su vida. Le dijo, no, pues por aquí no, hay que ir por acá. No, mira, cuidado con esto. No sé si el Señor ha hecho esos cambios, esas transformaciones que usted se puede dar cuenta. Oye, pero yo antes no era así. Ahora soy distinto. Hoy me siento distinto. Y empieza a mirar hacia el pasado, empieza a mirar hacia atrás y se da cuenta que usted es totalmente distinto a la persona que era y ya las cosas que hacía antes dice, pero ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo fui tan malo? ¿No es cierto? Pero ¿cómo se me ocurrió hacer esto, Señor? Gracias porque ahora me doy cuenta de que tú me has transformado, que me has cambiado. Cada día el Señor me ha transformado el corazón, ha cambiado mi mente, ¿no es cierto? Y la obra final necesariamente requiere más tiempo y mientras debemos vivir con esa incomodidad de lo inconcluso, como estamos aquí en la construcción que todavía no está terminado, estamos ahí en lo inconcluso y las luchas con lo que aún no funciona o se ve como debe. Como quisiéramos que estuviera ese segundo piso ahí terminado con los chicos de la multimedia allá arriba, ¿no es cierto? La escalera por allá, todo bonito, los baños, la sala para las hermanas que están con lactantes ahí. Tenemos ese proyecto, ¿no es cierto? Acá en la iglesia. Quisiéramos verlo terminado, pero todavía está inconcluso, va camino allá. Y así estamos nosotros, vamos camino a la perfección. Cada día el Señor nos va perfeccionando. Cada día el Señor, ¡ay, Señor, sí! No, lo hago de otra forma, Señor. No sé si han sentido algo así, pues, que le ha llegado por acá, no sé, un palito ahí que le han pegado. Pero es que el Señor nos va transformando. Imagínense cómo es con el alfarero, el ejemplo del alfarero. El alfarero estaba haciendo algo, ¿no es cierto?, ahí en su torno, y cuando vio que se le echó a perder, lo destruyó entero. Así nos sentimos a veces en las manos del Señor, que el Señor nos hace y nos destruye entero y nos vuelve a formar. Y nos vuelve a sacar todas esas pifias, esas cositas que no estaban bien. Y nos va perfeccionando, y nos va dando la vuelta, y nos va diciendo, está quedando bonito, está de lujo usted, mi hermano, está actuando bien, está reaccionando bien frente a las circunstancias, vamos adelante. El Señor nos está cambiando. Amén. Somos una remodelación. Estamos en esa remodelación como nuestra iglesia. Nuestra vida está siendo remodelada por el Señor. Cada día. Y qué lindo es cuando nos damos cuenta de lo que el Señor hace en nosotros y le podemos decir, gracias Señor, por lo que haces. Gracias Señor, porque me has cambiado. No vaya a decir, gracias Señor, porque la cambiaste a ella, Señor. No estés mirando para el lado. No le vaya a decir, no, gracias Señor, porque la cambiaste, Señor. No, esto es algo personal. Es un trato del Señor con nosotros. El Señor nos va transformando acá adentro. Y va renovando nuestra mente con la mente de Cristo. Amén. Porque Jesús resucitó, lo que cantábamos, y vivo está en mí. Aleluya, gloria sea al Señor. Jesús comenzó la obra y ya no somos esclavos del pecado, pero todavía el pecado nos tienta y nos atrae. Díganme si no es verdad. No, ustedes son todos santos. Todos tienen una aureola. Sí, a todos nos tienta el pecado, a todos nos atrae, pero ya no somos esclavos de él. Podemos decir, no más, Satanás, no, esto no. Podemos vencer porque el Señor nos ha dado la victoria. Aleluya, gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Y aquí están nuestros hermanos que están conectados a través del internet, los tenemos acá también. El Señor los bendiga en esta mañana. Y pueden irnos dejando sus comentarios ahí, los vamos a ir mirando. Nuestra hermana Carmen dice, gracias porque me has transformado y lo seguirás haciendo. Y qué bueno, ¿no es cierto? Qué buena palabra de mi hermana Carmen ahí, porque ella ha sentido esa transformación en su vida, así como cada uno de nosotros hemos visto cómo el Señor nos ha transformado. La vida espiritual es una lucha por darle permiso a Dios que continúe esa obra que está haciendo en nosotros. El Señor está haciendo una obra en ti. La lucha espiritual que vivimos cada día, donde nos tenemos que poner la armadura del Señor y salir a pelear, que parece que todos los días fuera una batalla, ¿no es cierto? Con el Lucio ahí parece que todos los días fuera una batalla. La verdad que la lucha espiritual que vivimos necesita de la obra del Señor, de santificación.
necesita que Él me santifique cada día. Y yo necesito no rendirme. Necesito seguir luchando. Necesito seguir levantándome. Porque el Señor está conmigo. Amén. Y dejar el asunto abandonado, no hay que hacerlo. Es como ese dicho, retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no es cierto? Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. No lo vamos a abandonar. No vamos a abandonar lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No vamos a dejarlo. No vamos a abandonarlo. Vamos a seguir hacia adelante. Aunque esto tome tiempo, esfuerzo y fe. Porque de que toma tiempo, toma tiempo. Necesitamos tiempo para ir cambiando lo que el Señor quiere cambiar en nuestro corazón. Necesitamos tiempo para estar en su presencia cada día. Necesitamos tiempo para estudiar su palabra. Necesitamos tiempo para vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Amén. Necesitamos tiempo. A veces estamos tan apurados con las cosas que tenemos que hacer que no tenemos tiempo. Y es que a veces parece que fuera más valioso el tiempo hasta que el dinero, ¿no es cierto? Porque el dinero se puede obtener, pero el tiempo se va y ya no hay cómo sostenerlo. Y necesitamos tiempo en esta lucha que tenemos, ¿no es cierto? Espiritual. Necesitamos esfuerzo. Tengo que poner de mi parte. Si no pongo de mi parte, la cosa no va a avanzar. Van a quedar los fierros ahí botados, ¿no es cierto? En esta construcción van a quedar las cosas hasta ahí nomás. Necesito poner de mi parte. Tengo que esforzarme por estar en la presencia del Señor. Cuán difícil es a veces levantarse temprano por la mañana porque queremos estar en la presencia del Señor. Queremos estar en la presencia del Señor. Señor, yo quiero estar ahí. Quiero levantarme. Pero nos cuesta un mundo levantarnos, ¿no es cierto? ¿O soy el único que le pasa? Uy, que cuesta levantarse temprano a las 5, a las 6, a las 7 para los martes, ¿no es cierto? ¿Les cuesta? Hay que esforzarse. Hay que poner un esfuerzo de parte nuestra. Si queremos la vida espiritual que el Señor quiere tener en nuestra vida, ¿no es cierto? Que quiere hacer con nosotros, esa obra perfecta que quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos y tenemos que tener fe para visualizar el producto terminado, para visualizar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que mirar nuestro modelo perfecto. ¿Cuál es ese modelo? El Señor Jesucristo. Él es el modelo terminado, ¿no es cierto? El producto terminado. Y tenemos que tener fe para alcanzar ese modelo. Amén. No se preocupen, yo lo tengo acá. Lo muteamos el tiro, ¿viste? Le damos gracias al Señor porque quiere perfeccionarnos cada día. Amén. Él quiere vernos terminados. La obra que el Señor comenzó es fiel en terminarla. Lo que el Señor empezó en nuestras vidas, Él lo va a concluir, lo va a terminar. Así dice su palabra. El Señor va a terminar lo que comenzó un día en su vida. Cuando usted le dijo, sí, yo quiero seguirte, Señor, el Señor va a terminar lo que empezó en cada uno de nosotros. Amén. Ese es el primer requisito para confiar en que la obra final prometida se realizará. Tenemos que tener fe, tenemos que creerle al Señor, tenemos que confiar en el Señor, en que el que comenzó la buena obra es fiel en terminarla, que no nos va a abandonar. El Señor no te va a abandonar, el Señor va a estar ahí contigo en cada momento para tomar tu mano, para fortalecerte, para animarte, para levantarte. Amén. Pero el Señor tiene que ver en nosotros que nos tomamos el tiempo, que nos esforzamos, que le buscamos, que estamos desesperados por Él, que le necesitamos, ¿no es cierto? El Señor tiene que ver que nosotros ponemos de nuestra parte. Jesús con su resurrección es la muestra. Amén. La resurrección del Señor es la muestra de que los poderes del reino venidero hacen completa la obra en el espíritu humano y en el cuerpo humano. Él es la muestra de lo que vamos a vivir nosotros, de lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Aunque aún no lo experimentamos, ¿no es cierto?, en plenitud, en nosotros mismos,
ya tenemos el anticipo de este milagro. Las arras del Espíritu. Y Jesús, la primicia de nuestra resurrección. ¡Wow! ¿Sabe lo que dice Efesios 1:14? Estas arras, ¿sabe lo que es las arras? Las arras es el pago inicial, es un depósito, un anticipo. Entonces podríamos decir que el anticipo que el Señor nos ha dado es su Espíritu. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Como una garantía parcial hasta la redención, hasta la redención de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? De la posesión adquirida, nuestra recepción real de la herencia completa, hasta que se consume todo lo que el Señor nos ha prometido. El Señor nos ha dejado su Espíritu como un anticipo para que nosotros podamos vivir y podamos llegar a ese lugar. Amén. Al día de la resurrección. Es que tenemos que creerlo, hermano. Tenemos que creer que el Señor viene por nosotros. Si no lo creemos, es como si Jesús nos resucitara. Tenemos que creer que el Señor viene por su iglesia, que el Señor viene por los que le han aceptado en su corazón. No es una fantasía, no es un mito, es una realidad. Y por eso estamos esperando que Él venga por nosotros. Y que Él resucite a los que han muerto, ¿no es cierto?, en el Señor. Porque los que están vivos se los va a llevar así, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta, dice el apóstol. ¡Wow! ¡Qué tremendo día!, ¿no es cierto? Jesús es el ejemplo que tenemos, es la primicia de lo que vamos a vivir nosotros, la resurrección. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Y saben qué? Al ver este ejemplo del Señor Jesús, que nos perdona, que nos restaura, y recibir el poder de su resurrección, podemos transformarnos en personas que pueden amar y perdonar. El Señor nos perdona también a nosotros, ¿no es cierto? El Señor hace algo maravilloso. Por eso lo voy a invitar a que leamos en Juan 20:19. Si lo tienen por ahí, parece que lo tenemos acá en la compu. Si lo pueden buscar ahí. Si lo tiene, me dice amén. ¿Amén? Dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron, se alegraron al ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así yo también los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Y Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás estaba con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acércate aquí, acerca aquí tu dedo y mira mis manos y extiende aquí tu mano y mete en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Y Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron, sin embargo, creyeron. Amén, amén. Qué tremendo, ¿no es cierto? Ver a Jesús resucitado y que te diga: Jesús, mete aquí tu mano, toca aquí mi costado.
Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Como nosotros, amén. Que no hemos visto, pero hemos creído. Amén. Amén. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Amén. Creen en el Señor Jesucristo y tu casa, tú y tu casa van a ser salvos. Amén. Gloria sea al Señor. Cree en el Señor. El Señor es tan bueno. Tan bueno es el Señor con nosotros. ¿Qué le hubiera dicho usted a Tomás? ¿Por qué no creíste? Te vas al infierno. No sé qué le hubiera dicho a Tomás. Pero el Señor perdona. Perdona todas esas cosas. Por eso tenemos que perdonar como Jesús nos perdonó. Juan 20:20 dice, y diciendo esto le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Se pusieron contentos al ver al Señor. Porque sabían que era Él. Estaban las marcas ahí. Estaban las marcas en sus palmas. No hubo reclamos del Señor ni resentimientos en esta demostración que Jesús le hizo a sus discípulos. No les reclamó, no les dijo, pero ¿cómo no creen en mí? Están viéndome aquí y no me creen. ¿Cómo no me van a creer si te han contado que Jesús es real? ¿Por qué no creíste? No hubo reclamos del Señor. Vemos que hay una respuesta de gozo y que Jesús no está cobrando sentimientos, ni pidiendo explicaciones o contando su dolor, sino que Él muestra sus heridas como testimonios de la victoria, la cruz, el daño, el dolor, porque eso no fue el final de todo. Él les está mostrando que Él lo hizo por ellos. Amén. Y que ese no es el resultado final, sino que ellos conozcan que el Señor ha resucitado para que ellos también puedan resucitar con Él. ¿Se imagina Jesús diciéndole a Tomás, mira lo que me hicieron por tu culpa, Tomás? Mira lo que tengo aquí, mira estos latigazos que me hicieron. ¿Se imagina al Señor Jesús diciéndole a usted, mira lo que hicieron por tu culpa? No, el Señor no hace eso. El Señor lo hace por amor. Es como decir, te perdono, pero mira todo lo que me hiciste pasar. Mira todo lo que me hiciste sufrir. Como decir, te perdono, pero mira cómo me dejaste. Ese es el perdón humano, ¿no es cierto? El perdón del Señor es diferente. El perdón del Señor olvida. Amén. El versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y mete en mi costado y no seas incrédulo, sino sé creyente. Jesús animándolo a creer. Vamos, Tomás, no seas incrédulo, yo he resucitado. ¿Cuántas veces no hemos dicho al Señor? ¿Cuántas veces no nos ha dicho el Señor a nosotros, anímate a creer en mí? ¿Le ha dicho el Señor eso alguna vez? Anímate a creer, vamos, no seas incrédulo. Cree en mí y voy a hacer un milagro en tu vida. Esa situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y el Señor está ahí hablando a nuestro corazón diciendo, confía, yo pagué el precio. ¿Le ha pasado? ¿Ha visto al Señor animándolo? Diciéndole, vamos, confía. No dejes de creer. Confía en mí. Confía en mí, yo pagué el precio por ti. Vamos. Aunque no puedas verlo, cree. Cree, eso es ver, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cree, tienes que tener fe en el Señor. Espera el milagro, confía en Él. Ese es nuestro Señor Jesús, nuestro amigo. Es un amigo que está ahí a nuestro lado. Aleluya. Lo cantamos, ¿no es cierto? Él es mi amigo fiel, mi fiel amigo. Lo cantamos de ida y vuelta. Se lo cantamos al Señor, se lo decimos. Porque Él está con nosotros todos los días hasta que Él venga, hasta el fin de este mundo. El Señor está ahí. Y no estaba ahí para reprocharte, es por tu culpa lo que tengo aquí, sino que está ahí para animarte a creer en Él, animarte a creer en su resurrección, animarte a creer que Él es real para ti.
Él es real para cada uno de los que le busca. Él es real en este mundo. Él es real. Y lo podemos ver en nuestra vida. Si ha visto ese cambio en su corazón de que es una persona que perdona como Jesús lo hizo, Él es real en nosotros porque Él habita dentro de nosotros y está haciendo esa transformación que queremos que Él haga en nuestra vida. Amén. Él es real. Él es nuestro Señor y Él es quien cambia nuestro corazón. Aleluya. Que el Señor cambie nuestro corazón en esta mañana. Amén. Si hay algo que cambiar, el Señor nos va a decir. El Señor nos va a mostrar para que logremos hacer esa transformación que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Sabe que hay un texto en Zacarías que habla de las heridas en la casa de sus amigos? Y es tan interesante porque es un texto profético. Zacarías 13:6 dice así, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Qué tremendo este texto, ¿no es cierto? Con ella fui herida en la casa de mis amigos. Pero las heridas que el Señor tiene no disminuyen esa amistad con nosotros, sino que el Señor Jesús nos sigue llamando amigos. El Señor nos sigue llamando amigos. Fuéramos nosotros, seguro diríamos otra cosa, ¿no es cierto? Fuéramos nosotros los que estábamos en ese lugar, seguro hubiéramos dicho otra cosa cuando Pedro lo negó 3 veces, ¿no es cierto? Seguro hubiéramos pensado de otra forma. Pero Jesús, a pesar de nuestra incredulidad, nos sigue llamando amigos. Sigue llamándonos hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esta potente muestra de perdón, de seguir llamándonos amigos, es la que tiene que ser nuestra medida del perdón. Jesús muestra sus heridas, no para pedir explicación ni venganza o causar remordimiento, sino que son heridas de redención para nuestra vida. Aleluya, gloria sea al Señor. El Señor nos redimió. Por sus llagas hemos sido sanados, ¿no es cierto? Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Por las llagas del Señor Jesucristo hemos sido sanados con un milagro del Señor. Amén. Con esa herida en su costado, con esas llagas en sus manos y en sus pies, el Señor se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Hemos sido sanados por el milagro del Señor, por el sacrificio de la cruz. Hemos sido restaurados. Así que no tengan miedo de ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, tócame en esta mañana, sáname, restáurame. Necesito un toque milagroso de tu presencia. Amén. Son heridas. Aún hay registro de las marcas, pero no son señal de dolor, sino de redención. Tienen un propósito, un sentido mayor, más allá del sufrimiento. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y es que cuando el Señor permite el dolor en nuestras vidas, es por algo. El Señor quiere hacer algo en nuestros corazones. Cuando el Señor permite que pase algo en nosotros, cuando tengamos una herida, cuando tengamos una enfermedad, es porque el Señor quiere hacer algo. El dolor en sí no es bueno. Nadie quiere sentir dolor, ¿no es cierto? Evitamos el dolor todo el tiempo. Pero Dios nos enseña a resignificar este dolor y otorgarle un nuevo sentido. Las heridas en sus manos y sus pies, en su costado, eran señal de un inmenso dolor en la vida de Jesús, pero también eran señal de nuestra libertad. Aleluya, gloria sea al Señor. Amén. ¿Quién nos da libertad? Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz. Aleluya, aleluya, gloria sea al Señor. Resignificar el dolor nos ayuda a nosotros también a entender que Dios está siempre presente. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué tenemos que pasar por dolor? No nos gusta pasar por dolor, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenemos que pasar por dolor a veces? ¿Qué hace el dolor en nuestras vidas? Nos ayuda a llegar
¿A dónde? Al Señor. A veces sentimos dolor en nuestro corazón y buscamos la presencia del Señor porque sabemos que ahí encontramos la respuesta. Sabemos que ahí el Señor va a hacer una restauración y ponemos nuestra fe en el Señor. ¿Sabe que hay una frase de C.S. Lewis que es tan increíble, es tan buena? Dice, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero grita mediante el dolor. El dolor es como un megáfono para despertar a un mundo sordo. Y no sé si usted entiende esta frase, pero cuando estamos cómodos en nuestro placer y estamos disfrutando de la vida, se escucha la voz del Señor como un susurro, ¿no es cierto? Ven, ven, hijo, espérate, Señor, que estoy pasándolo bien. Ven, hijo, ven. No, Señor, tengo de todo aquí, no hay problema. Ándate. Ven, el Señor nos susurra a nuestra conciencia, pero grita en el dolor. Porque dígame usted, cuando siente dolor, ¿qué escucha? Al Señor llamándolo. Amén. Aquí estoy. Y lo escucha cada vez mejor. Aquí estoy. Ven a mí en ese dolor. Ven a mí que yo puedo restaurarlo. Que yo puedo sanarte. Que yo puedo calmar lo que hay dentro de tu corazón. Es como un megáfono para un mundo adormecido, ¿no es cierto? Por eso a veces llegamos a la presencia del Señor en ese dolor, en esa angustia, en esa soledad. Llegamos a la presencia del Señor, porque ahí se escucha más claro la voz del Señor. Aleluya, gloria sea al Señor, amén. Gloria sea al Señor porque estamos aquí, amén. Gloria sea al Señor que nos ha tenido que usar un megáfono en nuestro oído, ¿no es cierto? Que hemos podido escuchar la voz del Señor, que hemos dejado de lado las cosas de nuestra vida y que hemos podido seguir al Señor en nuestro corazón. Aleluya, gloria sea al Señor por eso, porque hemos escuchado su voz. Las heridas de tu pasado son una marca de resentimiento o odio hacia alguien. Las cosas que te han pasado. O son un testimonio del poder de Dios para sanarte. Un llamado de Dios. ¿Cómo son las heridas que hay ahí en tu corazón? Si es que hay alguna herida ahí. ¿Son un resentimiento o odio hacia alguien? ¿O son un testimonio del poder del Señor? Un llamado del Señor, ¿no es cierto? Son una muestra de lo que ha hecho el Señor en tu vida. Esas heridas que quedaron ahí por alguna situación. Heridas que sanan. El que es dañado y puede perdonar, habla desde la experiencia y desde la sanidad, desde lo que antes fue su dolor. El perdón restaura gracias a la resurrección de Jesús. Sin eso es prácticamente imposible perdonar. Es el milagro de ver cómo Dios nos sana. El Señor nos sana nuestro corazón. El Señor permite que reconozcamos lo que hay ahí y nos restaura. Si no, ¿cómo se puede entender el ejemplo, ¿no es cierto?, de las personas que han sufrido por alguien que han perdido sirviendo al Señor? ¿Cómo podemos entender ese ejemplo de la esposa de algún misionero que perdió a su esposo en el campo, ¿no es cierto? Ese perdón, ¿no es cierto?, que permite ir más allá de lo que podemos entender. Ese perdón es el que tuvo el Señor Jesucristo. Si una persona ha perdido a alguien por servir al Señor Jesús, ¿no es cierto?, ¿cómo puede ser que ellos después sigan sirviendo al Señor, ¿no es cierto? Debiera producir un rechazo en él. No, yo no sirvo más al Señor. Perdí a mi esposo que él estaba sirviendo al Señor. ¿Cómo puedo seguir yo sirviéndolo a él si he perdido lo que más amaba, ¿no es cierto?, ahí a su esposo? Pero estas personas han seguido amando al Señor. Han seguido amando a las personas incluso que han hecho este daño porque tienen ese perdón que el Señor tiene en sus vidas.
Solo el Señor pudo perdonar todo lo que hicimos, ¿no es cierto? Pudo perdonar todos esos golpes. Solo el Señor pudo perdonar la corona de espinas. Solo el Señor pudo perdonarlo. Así nosotros también tenemos que perdonar, ¿no es cierto? Ese es el milagro que el Señor hace en nosotros, que podemos perdonar a pesar de que eso nos traiciona, a pesar de que nos pasan cosas difíciles. Podemos perdonar. ¿Puedes perdonar en esta mañana como el Señor nos lo hizo? Amén. ¿Puedes perdonar? Amén. Es eso porque el Señor ha hecho un cambio en tu vida, ha hecho un cambio en tu corazón. Es porque estás siguiendo los pasos de Cristo y estás siendo imitador de Él. Es porque Él es tu meta, Él es nuestra meta. Amén. Podemos perdonar porque Él nos perdonó primero. Y gloria sea al Señor por eso, porque nos ha dado la fuerza para hacerlo. El Señor lo ha hecho por medio de su sacrificio en la cruz. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor que nos sostiene y nos permite perdonar. Amén. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bendito eres, Señor. ¿Cuántas veces no me he sentido dañado, no es cierto? Y me ha costado tanto perdonar, pero solo con la ayuda del Señor lo he podido lograr. Lo he podido lograr solo porque el Señor lo ha permitido, porque el Señor me da las fuerzas. El Señor lo hace. El Señor lo hace por cada uno de nosotros, mis hermanos. Y ese es el poder de su resurrección en nosotros. El poder de la resurrección es que nosotros también podemos perdonar como Él lo hizo. Y gloria a Dios por eso. Amén. Así que no tenemos que juzgar tampoco, porque Jesús no juzgó desde la cruz. Jesús, estando en la cruz, nos miró con amor. No nos miró con juicio, ¿no es cierto? Jesús, estando en la cruz, nos amó. Llegará el día en que volverá como juez para reinar con vara de hierro sobre las naciones, pero antes de esa venida, en su gloria, Jesús se ha manifestado en perdón y en juicio. Tomás juzgó, no solamente dudó, sino que Tomás juzgó al Señor. El versículo 24-25 dice que Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto en el dedo en el lugar ahí donde esos estuvieron y no pongo la mano en su costado, no creeré. No creeré. ¿Ha dicho esta frase? No, yo no creo. ¿Ha dicho esto alguna vez? No, es imposible. Es imposible. No, yo no creo. Jesús no juzgó, sino que lo invitó a tener fe. El versículo 27 y 29 dice: luego dijo a Tomás: acércate aquí, acerca tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Qué real eres esto, ¿no es cierto? Y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí es donde Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, porque creyó. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Es nuestra vida una invitación a la fe? ¿Nuestra vida invita a los demás a creer? ¿O las personas sienten un rechazo porque solo sienten juicio de nuestra parte? ¿Predicamos desde la condenación o desde la invitación a una restauración? Somos juiciosos cuando alguien nos hace algo, pero además a veces somos hasta prejuiciosos. Nos hacemos opiniones de lo que no vemos o de lo que no nos cuentan. Y esto le pasó a Tomás, ¿no es cierto? Se hizo un prejuicio. No, yo no voy a creer. No voy a creer en esto. Si no lo he visto, ¿cómo voy a creer? Hizo un juicio, ¿no es cierto?, de lo que le estaban contando a los demás discípulos. No, yo no voy a creer. Y no sé si a ti te pasó alguna vez. No, yo no voy a creer en eso. En esas cosas yo no creo. Pero a veces en nuestra vida nos ponemos prejuiciosos
Y en nuestro corazón, ¿no es cierto?, ponemos cosas que no son. A pesar de que te estén contando, hemos visto al Señor. No, pero yo no creo. Hagamos un ejercicio, mire. Hagamos un ejercicio que está bueno, que a veces nos pasa porque hacemos prejuicios de las cosas, porque las vemos de un punto de vista nomás. Ponga la mano así y apunte a algo. Apúnteme a mí, no me apunte. Ponga la mano así y cierre el ojo izquierdo. Y apúntele a algo. Mira así, como la punta de su dedo. No esté matando a los hermanos. Apunte hacia algo. Y ahora cierre ese ojo y abra el otro. Dígame si no se le cambió el punto de vista. ¿Sí o no? Se cambia de lado para todos lados. A veces tenemos una perspectiva de las cosas solamente, como lo tenía Tomás, tenía solamente una parte. Tomás no había estado ahí, no había visto nada, pero tenía la perspectiva de los discípulos. Hemos visto a Jesús, hemos visto sus llagas, hemos visto ahí cómo tenía su costado, hemos estado con Jesús. No. Yo tengo mi perspectiva. Yo tengo mi punto de vista. Si no puedo meter mis dedos, y a lo que llega Tomás, si no puedo meter mis dedos ahí en su costado, no voy a creer. ¿Le ha pasado eso a usted, que se pone incrédulo por ahí y le cuesta creer algunas cosas? Jesús da evidencia. El que desea razones las va a obtener si empieza en el lugar correcto, que es el lugar de la fe. Tomás tenía que tener fe, tenía que creer. Cuando le dijeron los discípulos, oye, hemos visto a Jesús, estuvo aquí con nosotros, apareció aquí en medio. Él tenía que haber pegado un salto de alegría y haber dicho, aleluya, yo también creo, vamos, ¿dónde busquemos al Señor? Y eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Cuando la palabra nos habla algo, tenemos que creer lo que ella dice. Cuando el Señor nos dice algo por medio de ella, ¿no es cierto?, tenemos que saltar de gozo y de alegría, creer en que Jesús puede hacerlo. Tenemos que tener fe en el Señor. Lucas 17:3 dice así, del versículo 3 en adelante, dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti las 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diría a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y obedecería. Y es que Jesús también nos invita a la fe y espera la misma respuesta que dio Tomás, reconociendo la divinidad del Señor, la soberanía del Señor, el poder y el dominio de Jesús. Cuando le dice, Señor mío, Dios mío. Eso le dijo Tomás, Señor mío, Dios mío. Porque vio la evidencia cuando el Señor se le apareció. El Señor se le aparece nuevamente a sus discípulos, ¿no es cierto? Se aparece ahí nuevamente y Tomás puede mirarlo con sus propios ojos. Y es ahí cuando Tomás tiene la otra perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que le habían contado. Y él puede reconocer en Jesús que es el Señor. Amén. Amén. Así que si tu hermano o alguien te falla, ¿no es cierto?, y tú tienes una pura perspectiva, no lo juzgues, no seas prejuicioso con él, sino que ten la otra perspectiva también. Y así todo, perdónalo. Si alguien te falla, dice el Señor, perdónalo. Si se arrepiente delante de ti, perdónalo. Si algo te ha hecho, perdónalo. ¿Y qué le dijeron sus discípulos, los apóstoles? Ay, Señor, no, esto está muy difícil. Está muy difícil. Aumentanos la fe, Señor, por favor. Danos más fe, necesitamos más fe. Y que el Señor le dice que si tuvieran un poquito de fe, podríamos perdonar y no ser prejuiciosos como Él lo hace.
A veces nos juntamos por ahí con alguien y nos juntamos a puro pelar. Díganme si no le ha pasado. Oye, mira a este hermano, míralo. Uy, el hermanito. ¿Viste lo que hizo? Uy, ahí, el de Hilson. Uy, ¿qué pasó con el hermano de Hilson? Se nos cayó. Pero a veces somos prejuiciosos y llegamos con las noticias, ¿no es cierto?, de los prejuicios ahí. No, el hermano era tan bueno y no sé qué le pasó. El Señor está diciendo, perdónalo, perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo. Si viene a ti y te pide perdón, perdónalo. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles. Que el Señor nos dé fe cada día, ¿no es cierto? Que el Señor aumente nuestra fe cada día para perdonar. Amén. Para no ser prejuiciosos, para ser como el Señor lo hizo. El Señor podría haber dicho, pucha, este Tomás, ¿cómo no cree en mí? Quizás en qué anda. Quizás en qué anda este Tomás. Por algo no estaba con los discípulos, ¿no es cierto? Debe haber andado quizás dónde. Quizás qué andaba haciendo. Podría haberse hecho prejuicios el Señor Jesús de Tomás, ¿no es cierto? Y decir, no, él tiene que creer en mí. ¿Cómo se le ocurre si di mi vida por él? Mínimo tiene que creer. Más encima se anda haciendo prejuicio de mí, quiere meterme los dedos ahí en mi costado. No, eso no es posible. Pero en realidad el Señor nos invita a la fe. El Señor nos invita a perdonar y no a hacer juicios ni prejuicios de los que nos rodean. Por eso el ejemplo del Señor es tan valioso. El Señor nos está invitando en esta mañana con su ejemplo de resurrección a perdonar. Eso es lo que hizo el Señor en nosotros, nos perdonó. Nos perdonó de todas nuestras equivocaciones, de todos nuestros errores. Nos perdonó. Así que nosotros tenemos que tener ese mismo perdón que Él tuvo. Tenemos que perdonar a las personas que nos rodean. Tenemos que perdonar a los que nos fallan. El Señor nos enseñó a no ser juiciosos, a no tener prejuicios de las personas, ¿no es cierto?, que nos rodean, de sus discípulos, sino que Él los amó con todo su corazón. Él los amó y les dio esperanza, como nos da a nosotros. Por eso tenemos que imitar al Señor. Por eso nuestra meta es ser más como Él. Por eso la carrera que corremos, a donde queremos llegar, es a ser como Cristo. Ser personas llenas de amor, llenas de perdón, llenas de esperanza, llenas de amor para no hacer prejuicios, sino que perdonar como el Señor nos pide que perdonamos. Jesús nos está invitando y espera la misma respuesta que le dio Tomás, ese reconocimiento de su soberanía, poder y dominio. La respuesta natural de nuestra fe es exaltar y entronar a Jesús en nuestro corazón. La resurrección es nuestra evidencia del poder de Dios demostrado, la divinidad de Jesús revelada. Es que sabe que Jesús piensa bien de usted. Jesús piensa bien de nosotros, a pesar de que nosotros en nuestros pensamientos nos equivoquemos, en nuestras acciones actuemos mal. Jesús piensa bien de cada uno de nosotros. No te juzga. Jesús no nos juzga, sino que Jesús busca lo mejor que hay en ti. Jesús mira lo mejor que tienes y eso lo toma y lo levanta. Jesús no levanta tus errores. No dice, oye, él ha cometido tantas cosas malas. No, Jesús mira lo bueno que hay en ti. Jesús mira lo bueno que hay en tu corazón. Y eso es lo que rescata el Señor de cada uno de nosotros. Jesús piensa bien de nosotros y quiere algo bueno para nosotros. Nos proyecta. Es por eso que estamos en una remodelación cada día para ser más como Él. Así que deja que el Señor cambie
tu manera de pensar. Dejemos que el Señor transforme nuestra manera de pensar y puedas perdonar a los que te han hecho daño en el pasado y puedas encontrar en ellos lo que ve el Señor Jesús. Puedas encontrar en las personas que te han dañado lo que ve el Señor. Amén. Aleluya. Veamos lo bueno como Jesús lo ve en nosotros. No hagamos prejuicios. ¿Cuántos se comprometen a actuar como el Señor actúa en esta mañana? Amén. ¿Nos comprometemos a hacer como el Señor lo hizo? Él es nuestro mayor ejemplo. No seamos prejuiciosos. No juzguemos a los demás, sino que hagamos como en Jesús, que encuentra lo mejor que hay en tu corazón. Y eso exalta. ¡Ay, si el hermano es tan bueno! ¡Ay, es tan lindo ese hermano! Ese hermano me va a buscar, me va a dejar. No, ese hermano siempre está ahí, ese hermano. Aunque haya uno solo, está ahí. Ese hermano es el que nos busca. Amén. Tenemos que ser así, ¿no es cierto? Tenemos que ser con el corazón del Señor. Tenemos que tener ese corazón en nuestra vida. Un corazón de amor, un corazón lleno de esperanza para con los que nos rodean. Dejemos que el poder de la resurrección nos transforme en esta mañana. Amén. Creamos en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y dejemos que el poder de la resurrección nos transforme. Yo quiero que el Señor me transforme en esta mañana. Cada día necesitamos que el Señor vaya cambiando cosas en nuestro corazón, que vaya haciendo un milagro en nuestra vida, que vaya cambiando lo que hay acá adentro. El Señor puede hacerlo, amén. Solo el Señor puede lograrlo. Nosotros tenemos que disponernos en sus manos. Dispóngase en sus manos. Dispóngase en las manos del Señor, que Él quiere lo mejor para usted, que Él quiere restaurarle. Así como esta remodelación va en camino, como esta obra va en camino, así tenemos que seguir nosotros, siendo restaurados por el Señor, siendo transformados por el Señor, siendo remodelados cada día por el Señor. Así que en esta mañana te voy a pedir que te pongas de pie y que le creas al Señor lo que el Señor puede hacer en ti. El Señor algo maravilloso quiere hacer en ti en este día. No somos perfectos. No hay nadie aquí que haya sido perfeccionado hasta la altura del Señor Jesucristo. No lo creo. Porque fallamos cada día, ¿no es cierto? Fallamos en cada momento. Pero el Señor nos va a perfeccionar día a día con su presencia. El Señor nos va a transformar día a día para que podamos ser perdonadores, para que podamos rescatar lo mejor del que nos rodea, para que podamos ser como Él lo ha hecho. Amén. Oramos al Señor, Padre.